Bueno, muy buenas jóvenes. En el día de hoy vamos a hablar de las magnitudes y las mediciones en física. Las mediciones en física. Cuando hablamos en física, los objetivos principales de la física son identificar un número limitado de leyes fundamentales que rigen los fenómenos naturales y usarlas para desarrollar teorías capaces de anticipar los resultados experimentales. Las leyes fundamentales que se usan para elaborar teorías se expresan en el lenguaje de las matemáticas, la herramienta que proporciona un puente entre teoría y experimento. La física misma se sustenta en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. La física que nosotros conocemos la podemos definir entre la física clásica, todo lo que ha habido hasta el año 1900, y la física moderna. La física clásica fueron esos desarrollos como la mecánica cuántica, la termodinámica, el electromagnetismo, y la física moderna corresponde a la teoría de la relatividad, que estudia los movimientos de los cuerpos en altas velocidades, velocidades comparables con la velocidad de la luz, y la mecánica cuántica, que es la física de las pequeñas partículas, de las partículas muy pequeñas. En todas estas, las mediciones juegan un papel fundamental, porque las leyes de la física se expresan como relaciones matemáticas entre cantidades físicas. Esas cantidades físicas las podemos dividir en dos grandes bloques de cantidades fundamentales, como la longitud, la masa, el tiempo, cantidades fundamentales, y otras que van a ver el desarrollo de sus cursos, y que tienen como patrones de medida de la longitud el metro, de la masa el kilogramo, del tiempo el segundo. No debemos confundir entre las longitudes y los patrones de medición. Ya veremos, por ejemplo, que la longitud en el sistema internacional tiene un patrón de medida del metro, pero en otros sistemas tienen otros patrones de medida. Entonces, sin embargo, la cantidad fundamental se llama una longitud. Las cantidades derivadas, como velocidad, aceleración, fuerza, tienen patrones de medida que resultan de la combinación de los patrones fundamentales. Algunos de esos patrones toman nombres propios, como es el caso de fuerza, con newtons, pero los newtons son en sí una combinación de los patrones de medida fundamentales o de las magnitudes fundamentales en la física. Hablemos un poco de los patrones de medida en el sistema internacional. De los tres básicos son: para el tiempo el segundo, definido como 9.192.631.770 veces el periodo de vibración de la radiación del átomo de cesio 133. Esta medición se hizo este acuerdo a partir del año 1967. Podemos decir al margen que en sí, como patrón de medida del tiempo, podemos usar cualquier proceso periódico. Aquí se buscó un proceso que diera mucha precisión. Como patrón de medida de la longitud, basado en este desarrollo, en el año 1983 se tomó como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante ese tiempo que vemos en la pantalla. Y el el kilogramo, que es el patrón de medida de la masa, sigue siendo la masa de un cilindro de aleación de platino y iridio específico que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Francia, desde el año 1887, guardado en un par de cápsulas de vidrio que lo protegen de su deterioro. A veces estos patrones de medida resultan inadecuados para las mediciones que vamos a hacer.
Por eso es necesario usar múltiplos de esos patrones, que generalmente los más populares nosotros en física lo podemos usar como potencias de 10, o usando los prefijos kilo, mega, giga, tera, peta. Por ejemplo, cuando decimos un megabyte, estamos diciendo 10 a la 6 bytes o 1.000.000 de bytes. Cuando decimos un gigahertz, estamos diciendo 10 a la 9 hertz o 1.000 millones de hertz, cuando tenemos que hablar de estas grandes cifras. También, cuando tenemos que hablar de cosas muy pequeñas, usamos submúltiplos, que son porciones, y también las podemos expresar como potencias de 10, 10 a la menos 1 deci, 10 a la menos 2 centi, 10 a la menos 6 micro, y así un micrómetro serían 10 a la menos 6 metros, un micrómetro. Un microsegundo, 10 a la menos 6 segundos, y así sucesivamente. Muy importante cuando estás realizando diferentes cálculos, hacer un análisis dimensional de las fórmulas o los resultados que se han obtenido. Y esto lo vamos a hacer muchas veces mientras nos acostumbramos a hacerlo como una de las formas de corroborar que nuestros resultados son correctos. Lo damos con un ejemplo. ¿Sí? Suponga que tenemos esa fórmula: x es igual a un medio, posición es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podemos pensar, ¿esta fórmula está bien? ¿Sí o no? Pues hacer un análisis dimensional nos acerca a poder decidir la veracidad. Para eso decimos, en la parte izquierda tenemos posición, la posición es una longitud, las longitudes, entonces se miden longitudes, la aceleración, longitudes sobre tiempo al cuadrado, y el tiempo, tiempo al cuadrado con tiempo al cuadrado, y sí vemos que la fórmula es consistente. Es lo mejor que podemos decir, que es consistente. Pero hay que llamar la atención que el análisis dimensional nos afirma la validez o la consistencia de la fórmula, pero no dice nada de su exactitud, porque no es posible determinar las constantes a partir de un análisis dimensional. Otro aspecto que tenemos que tratar es el asunto de la conversión de unidades, que vas a encontrar muchas veces. Para hacer conversión de unidades, pues primero existen tablas. El estudiante no debe aprenderse esto de memoria. El físico generalmente se sabe algunas, pero en su mayoría manejamos tablas de conversión. Entonces, por ejemplo, una tabla sencilla que tenemos aquí para las unidades fundamentales de longitud. Tenemos varias de las unidades que se usan en el sistema inglés y varias de las unidades que usamos en el sistema métrico. Métrico decimal pasado en potencias de 10. Tenemos una tabla para las equivalencias de masa, ¿sí? Una tabla, esta es una pequeña tabla, algunas tablas son mucho más completas. Y tenemos una pequeña tabla también para unidades fundamentales de tiempo, un año, una hora, un minuto, pero de nuevo también hay tablas más completas que incluyen muchas mayores posibilidades de conversión. Lo que nos interesa aquí es mirar un poco cómo pasar de un sistema de medición a otro, ¿sí? Por ejemplo, de un metro a pulgadas, a pies, a yardas, a centímetros, a milímetros. Cómo pasarnos del uno al otro. Para eso lo vamos a hacer un poco con un ejemplo. El método consiste en multiplicar por la unidad como un uno lógico. Es decir, supongamos que tenemos una hora igual a 60 minutos. Aquí incluso la palabra igual o el símbolo igual es un igual también lógico, ¿sí?
Ahora, si dividimos a ambos lados de la igualdad por 60 minutos, pues evidentemente vamos a tener esto igual a 1, 60 minutos sobre 60 minutos igual a 1, con lo cual llegamos a la conclusión de que 1 hora sobre 60 minutos es igual a 1, 1 lógico. Y de esta manera podemos usar para hacer nuestras conversiones. Por ejemplo, 72 kilómetros por hora. ¿Cuánto es eso en metros por segundo? Pues lo que hacemos es coger 72 kilómetros por hora, dividir por 1 kilómetro, y para que la magnitud no nos cambie, multiplicamos por 1000 metros y ahora tenemos un 1 lógico aquí. De nuevo, hacemos eso para las horas, multiplicamos por 1 hora y dividimos por 3600 segundos. Ahora podemos cancelar 1 hora con horas, kilómetros con kilómetros, y las unidades que nos van a quedar son metros por segundo, y después de hacer las operaciones aritméticas encontramos que 72 kilómetros por hora es lo mismo que tener 20 metros por segundo. Y así, la conversión de unidades la hacemos de una manera muy sencilla. Cuando hacemos mediciones, las cifras que sacamos de allí corresponden a valores ciertos en esas mediciones. Mostramos eso con un ejemplo. ¿Sí? Queremos medir esta barra. Pues si al medir esta barra colocas una regla que está graduada en centímetros y en medios centímetros, el mejor dato que puedes sacar es que a ciencia cierta sabes que es 7 centímetros y puedes pensar que esto es aproximadamente 4 y decir que esto es igual a 7.4 centímetros y tienes una duda sobre este valor y sería más o menos 0,5 centímetros. En este caso decimos que tenemos dos cifras significativas. Sin embargo, si medimos con esta otra regla, ahora el valor que podemos tener de seguridad es mucho mayor y podemos arriesgarnos a decir que esto es 7,40 centímetros, más o menos 0,05 centímetros. Como vemos acá, hemos subido y ahora tenemos tres cifras significativas. Y este 0, lo hemos hecho a propósito, es un valor que tiene significado y no lo podemos quitar de ahí porque tiene significado. Es la primera cifra en la cual tenemos dudas. Y eso lo tenemos que usar con esos valores que hemos sacado cuando estamos haciendo operaciones. Cuando operamos con valores no teóricos, sino valores experimentales, entonces tenemos que seguir algunas reglas. Cuando los números se sumen o se resten, el número de lugares decimales en el resultado debe ser igual al número más pequeño de lugares decimales de cualquier término de la suma. Lo ves en estos dos ejemplos. Acá está sumada 128 porque el número más preciso que tenemos es 535, pero no sabrías cómo sumar esto con números que no están. Entonces tomamos el menor valor de cifras significativas. En este caso no tenemos ningún problema porque las posiciones son iguales, podemos sumarlos. Bien importante hablar de los ceros. Los ceros pueden o no ser cifras significativas y eso es un buen ejemplo. En este caso, esta magnitud 0,03 solamente tiene una cifra significativa, el 3, una cifra significativa. Los dos ceros no nos dicen nada. En este caso, se tienen dos cifras significativas. ¿Sí? Dos cifras significativas. Los ceros tampoco nos dicen nada. Pero analicemos este caso. 1500 gramos. ¿Cuántas cifras significativas tienen? Pues no podemos contestarlo de esta manera, tenemos que escribirlo en notación científica y decir, si escribes 1.5 gramos por 10 a la 3, tienes dos cifras significativas. Pero si escribes 1,50, lo que estás diciendo es que tuviste mejor precisión, que sabes que esto es un 0, que no es 51, que no es 52, sino es 1,50 gramos por 10 a la 3. Entonces tienes tres cifras significativas y el 0 aquí es una cifra significativa. En este caso puedes escribir
1,500 por 10 a la 3 y tienes 4 cifras significativas. Y de nuevo, acá tienes que los ceros tienen un significado. Cuando se multiplican las muchas cantidades, el número de cifras significativas en la respuesta final también es el mismo que el número de cifras significativas en la cantidad que tiene el número ¿cuál? Más pequeño de cifras significativas. Y la misma regla se aplica para la división. La misma regla la vamos a aplicar para la división.